Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Permiso. Bien. Tener paz entre vosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Vamos a ver lo que son las responsabilidades del pastor. Primeramente, aquí con el apóstol Pablo hemos estudiado la epístola de los Tesalonicenses. Vemos que el apóstol Pablo en esta primera carta está haciendo una serie de instrucciones a la iglesia. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que era nueva, una iglesia que comenzaba. Y en esta parte de este capítulo 5, del verso 12 a 3, en esta carta, Pablo exhorta a la iglesia primeramente, dice, a reconocer y a honrar a sus pastores. De hecho, el pasaje dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y de tener paz entre vosotros. Mira, cuando vemos estos versículos, hermanos, se nos presenta primeramente que nos da una visión sumamente equilibrada. ¿De qué? Del liderazgo pastoral. ¿Por qué razón? Porque el liderazgo pastoral, hermano, no es una tiranía. Tampoco el liderazgo pastoral tiene que ser idolatrado, como muchas veces hoy en día estamos viendo en muchas iglesias, que el liderazgo pastoral es idolatrado, que muchas veces el liderazgo pastoral es tiránico. Nada de eso. Más bien, sino que el liderazgo pastoral es un liderazgo de servicio. Los pastores son puestos para servir. Los pastores son puestos para edificar la iglesia. El liderazgo pastoral está puesto, hermano, para edificar la iglesia. Hay algo que tenemos que entender fundamentalmente a la luz de este texto. Que vamos a ver nosotros. Primeramente, cuál es el fundamento de la iglesia y las responsabilidades del pastor. Y para eso vamos a ir allá. ¿Por qué razón? Porque todo ministerio pastoral debe edificarse sobre un fundamento sólido. Si tú y yo, hermano, no entendemos que tanto la iglesia como el ministerio se tiene que edificar sobre un fundamento sólido, estamos mal. Nuestra vida tiene que ser edificada sobre un fundamento. El ministerio tiene que ser edificado sobre un fundamento. Ahora, en primer lugar, ¿quién es ese fundamento? Primeramente, para que el fundamento sea sólido, tengamos una base bíblica sólida, lo primero que tenemos que entender es que Cristo es el único fundamento. Cristo es el único fundamento. Y para entender eso tenemos que saber que la iglesia primeramente le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Cristo. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. El pastor solamente es un hombre puesto por Dios para servir dentro de la iglesia. Es un administrador de los asuntos de Dios. Pero la iglesia le pertenece a Cristo. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente. Venga conmigo. Primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Dice de Pablo, para que si tardo, dice 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia,
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué cosa es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero es la casa del Dios viviente. Entonces, aquí nos dice algo fundamental. Nos dice primeramente que la iglesia es de Dios. La iglesia no es de ningún pastor. La iglesia es de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores son puestos en la iglesia para servir a Cristo y para servir a la iglesia. Nosotros solamente somos administradores de los asuntos de Dios. Estamos puestos para edificar la iglesia. ¿Me explico? Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. De hecho, si tú y yo vamos rápidamente a 1 Corintios 3:11, la Biblia dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. De hecho, Pablo en el versículo 10 dice: yo como perito y arquitecto puse ¿qué? El fundamento. Hice después: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual cuál es? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Dentro de muchos lugares se enseña que muchas personas vienen y son los que establecen un fundamento. Y que muchos son los que traen el fundamento. No, hermano. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí o no? El apóstol Pedro dice: siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo de este fundamento. Quiere decir, el fundamento de la iglesia es Cristo, que ha sido puesto ¿por quién? Por los apóstoles y profetas. Por eso hoy en día no hay apóstoles hoy en día. Porque ya los apóstoles y los profetas establecieron el fundamento de Jesucristo. Cristo es la piedra angular. Por eso el apóstol Pedro dice que Cristo es la piedra angular de ese fundamento. Es decir, Él es el fundamento, Él es el cimiento de esta iglesia, y sobre Él se descansa en todo lo que tú y yo estamos. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso cuando Jesús hablaba con los apóstoles, le dijo en una ocasión en Mateo capítulo 16-18, le dijo lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que soy? Dice el verso 16. ¿Y quién dicen los hombres que soy? ¿Y qué dijeron? Bueno, unos dicen que tú eres Elías. Otro eres uno de los profetas que ha de venir. ¿Sí o no? Sin embargo, Jesús se lo pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús dice algo categórico. Dice: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Sabes una cosa? Dice: por tanto, Pedro, te digo algo. Le digo lo siguiente. Y también yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de Cristo él. Y sobre esta roca, dijo Cristo, sobre mí, yo voy a edificar la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, Cristo es el fundamento. Sobre Cristo se edifica la iglesia. Sobre Él, porque es la cabeza que se edifica la iglesia. Ahora nosotros edificamos ¿sobre quién? Sobre ese fundamento. Porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 en adelante, versos 10 y 11 en adelante dice: ahora mire cada cual cómo se edifica sobre ese fundamento. Porque si cada uno sobre edificare oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Sí o no? Y el fuego que la probará también. Entonces tenemos que entender algo fundamental. La iglesia es edificada sobre la roca. La iglesia es edificada sobre el fundamento de Jesucristo. La iglesia es edificada sobre el fundamento establecido por los apóstoles y profetas. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué también tenemos nosotros? Tenemos el fundamento doctrinal, el fundamento de la palabra de Dios. Porque yo puedo decirle ahora, el fundamento es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también se nos estableció que es un fundamento doctrinal, que es el fundamento de la palabra de Dios.
Quiere decir que ningún pastor puede hablar por su propia cuenta. El pastor no predica sus opiniones, el pastor no predica sus propias enseñanzas. Un día usted a mí me ve aquí predicando cualquier enseñanza mía o cualquier idea mía, usted diga, hasta aquí llegó. Un pastor no puede predicar sus opiniones ni sus enseñanzas si no predica la palabra de Dios, porque un fundamento sólido es que la palabra de Dios es el fundamento por excelencia. Los apóstoles establecieron el fundamento de Cristo. Y hoy tenemos la palabra de Dios porque ellos establecieron el fundamento doctrinal de la iglesia. Por esa razón hoy no hay revelación. Por esa razón hoy no hay nuevas revelaciones. Por esa razón hoy no hay apóstoles, no hay profetas. Por esa misma razón. Porque ya tenemos toda la revelación aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy todo líder, todo pastor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que predicar la palabra. La Biblia dice toda la escritura. ¿Qué dice? Toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. La Biblia, hermano, la escritura, estas palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ella es el fundamento doctrinal de la iglesia, donde todo pastor, donde también todo creyente debe estar anclado. El apóstol Pedro dice que esta es la palabra profética más segura, a la que nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Porque nunca la palabra profética fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos el fundamento doctrinal establecido en la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de quién, y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a dónde? ¿Juzgará a quién? A los vivos y a los muertos. A que prediques ¿qué? Historia. A que prediques filosofías. No. A que prediques tiempo fuera de tiempo. Le dice, pero predica la palabra. Y predica la palabra ¿con qué? Con doctrina, con paciencia, redarguye, reprende, exhorta. ¿Entiendes? Es decir, todo pastor está llamado a predicar la palabra. Eso es fundamental que entendamos. Pastor que no predica la palabra no está predicando el evangelio, porque la palabra, hermano, es un fundamento, el fundamento doctrinal de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser como los de Berea, en Hechos 17. ¿Cómo la iglesia de Berea? ¿Quién me lo dice? En Hechos 17. Dice la Biblia que Pablo estaba en la iglesia de Berea y Pablo enseñaba, y los de Berea, ¿qué hacían? Dice que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía iba conforme a las escrituras. Quiere decir que si lo que Pablo estaba enseñando no iba conforme a lo que decía la escritura, ellos no lo iban a recibir. ¿Sabes una cosa, hermano? Esta iglesia tiene que ser como una iglesia de Berea. Que si alguien se para aquí, sea yo o quien sea, y no dice algo conforme a las escrituras, tenemos que decir, no, esto no me está predicando bien. ¿Me explico? Entonces, quiere decir, hermano, esto es fundamental. Vamos allá. Y también tenemos otro fundamento. ¿Cuál es? El fundamento de la enseñanza apostólica como fundamento ministerial. ¿Por qué razón? Porque hoy en día nosotros los pastores, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Algo nuevo? Dígame. Hoy en día que se predica revelaciones nuevas, enseñanzas nuevas. No, hermano. No hay que enseñar nada nuevo. Efesios 2:20, como dije anteriormente, dice edificado sobre... ¿Sobre qué tenemos que ser edificados? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué fue lo que establecieron los apóstoles y profetas? El fundamento de la iglesia, el fundamento
doctrinal de la iglesia. Por eso hoy tenemos la revelación completa. Hoy los pastores no podemos venir hablando de ¿qué? De cosas nuevas. Nuestra labor es continuar la labor que hicieron los apóstoles, predicar lo que ya ellos recibieron por revelación, porque tenemos ya completa. Amén. Entonces, un ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Qué pasaba con la iglesia en Hechos capítulo 2, verso 42? ¿Qué hacían ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían? ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que perseverar ¿qué? En la doctrina bíblica, en la doctrina de la doctrina apostólica. La iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? No porque estamos en un momento apostólico. La iglesia es apostólica porque estamos basados en ¿qué? En la doctrina bíblica trazada por los apóstoles y profetas. Esta revelación. Por eso es que la iglesia es apostólica. ¿Me explico? No porque hay apóstoles hoy, no hay porque hay profetas, sino porque los apóstoles y profetas recibieron la revelación completa y hoy tenemos la Biblia como palabra profética más segura. Por eso es que la iglesia es apostólica. ¿Me explico? Entonces, eso es sumamente importante que lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos claro lo que es el fundamento, vamos a ver cuáles son las responsabilidades del pastor. Y para tener claramente la responsabilidad del pastor, vamos a definir las palabras pastor. Y para definir la palabra pastor, tenemos que definirlo con las 3 definiciones. Primeramente, la palabra anciano. Anciano. La palabra anciano viene de la palabra griega presbítero, que quiere decir y significa un hombre maduro, una persona que es madura. ¿Y se refiere a qué? El anciano es una persona, es un hombre maduro que tiene madurez espiritual y tiene carácter de Dios en su vida. Eso es un anciano. Primeramente es una persona que tiene madurez espiritual y tiene carácter. ¿Entiendes? Por esa razón un pastor tiene madurez espiritual y tiene carácter con el cual sirve a Dios en la iglesia. Ahora, de hecho, en Hechos 14:23, vamos a verlo. ¿Qué hacían los apóstoles? Vamos allá. Dice, ¿y constituyeron qué? Ancianos. ¿En dónde? En cada iglesia. Habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, esto yo quiero que quede claro en las iglesias nuestras. Es lo siguiente. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. El ministerio, hermano, dentro de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, iglesia reformada, no es de un solo pastor. El ministerio es múltiple. La Biblia dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Tenemos que entender que en la iglesia pueden haber más de 2 pastores, más de 3 pastores. ¿Me explico? Aquí dice claramente, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Una iglesia puede tener más de un pastor y más de 2 ancianos. Yo tengo fe y tengo confianza que el día de mañana aquí no sea yo solamente el pastor. Yo tengo fe que aquí puedan haber 2, 3 pastores y tengo fe que esta iglesia se crezca más también. Amén. Que lleguemos a donde Dios quiera. No voy a poner límite. Hasta donde Dios quiera. Podemos tener 2, 3 pastores. Y los que Dios quiera poner también. ¿Por qué razón? Porque el ministerio, hermano, es múltiple. El ministerio no es jerárquico de una sola persona. El ministerio es múltiple. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 dice, los ancianos, ¿cómo tienen que hacer? Que gobiernan bien
sean tenidos ¿por qué? por dignos De doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Viste? En plural, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando vemos aquí, hermano, este término, destaca que el pastor como tiene que ser, un anciano como debe ser, que es un pastor también, debe ser maduro en la fe, debe ser prudente y debe ser digno de respeto. ¿Vale? Eso tiene que ser un pastor. Un pastor primeramente tiene que ser maduro, tiene que ser maduro en la fe, tiene que ser prudente, digno de respeto. Pero aparte, ¿por qué razón? Porque supone que un pastor tenga sabiduría y tenga ejemplo en el ministerio pastoral. Vamos allá. La segunda palabra para determinar un pastor o término es la palabra obispo, que viene de la palabra griega episcopos, que significa literalmente, ¿qué cosa? Un supervisor. El obispo es un supervisor, uno que está vela, uno que vela, uno que supervisa, también es un pastor. ¿Vale? Entonces, eso es un obispo, es uno que supervisa, es uno que está velando por la congregación. ¿Entiendes? Y eso se revela, ¿a qué se refiere? Se refiere a la función que tiene el pastor, primeramente de supervisar, de cuidar y de velar por la iglesia. Por eso todo pastor debe ser una persona madura, debe ser una persona de experiencia y debe ser una persona que sea capaz de velar y vigilar por la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2, ¿qué dice? Palabra fiel, ¿qué tiene que ser? Si alguno anhela obispado, ¿qué se está refiriéndose ahí? A pastorado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, ahora dice, pero es necesario, ¿qué? Que el obispo sea como irreprensible, es decir, no es malo anhelar un ministerio, no es malo que se anhele ser un pastor. Si Dios te ha llamado, tú vas a poder estar ahí ahora, pero tenemos que saber una cosa, que es necesario que el obispo, que el pastor, ¿cómo tiene que ser? Irreprensible. No dice perfecto, pero dice irreprensible, marido a una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Son características que tenemos donde en el ministerio pastoral. Y ahí vemos la palabra obispo, es decir, que es el que vela, el que supervisa, tiene que tener estas características. En Hechos 20, verso 28, dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo ¿qué? El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo creo que usted marque ese texto, lo marque ahí, y después vamos a hacer una comparación de las tres palabras que estamos estudiando. Y también tenemos la palabra pastor. ¿Qué pastor es la palabra de poimén? Que significa literalmente pastor de ovejas. Es decir, palabra poimén, pastor, que es literalmente pastor de ovejas. ¿Y se refiere a qué? A la tarea de alimentar, a la tarea de apacentar, a la tarea de guiar, a la tarea de proteger, a la tarea de cuidar a quién? Al rebaño de Dios. ¿Entiendes? A esa tarea. ¿De qué? De alimentar, de guiar, de proteger y de cuidar al rebaño de Dios. De Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: y él mismo constituyó ¿qué? ¿Qué hizo? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros Evangelistas. a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira lo que mira esto aquí ahora. Vamos a desglosar este texto todo. Él mismo, ¿quién? Cristo. Constituyó a unos ¿qué? Apóstoles y profetas.
ahorita expliqué el fundamento. Primeramente, Cristo la cabeza, el fundamento doctrinal y el fundamento apostólico, puesto por los apóstoles. Aquí dice, y él mismo constituyó que a unos apóstoles y profetas. ¿Qué hicieron los apóstoles y profetas? Fueron los fundacionales, ellos establecieron el fundamento. Ahora, después que establecieron el fundamento, ¿quiénes vinieron? Los evangelistas, ¿sí o no? Y después, ¿qué ocurrieron? Vinieron los pastores. ¿Y qué hicieron los pastores? Seguir edificando conforme a lo que los apóstoles habían establecido sobre el fundamento de Jesucristo. ¿Me explico? Por eso ahora los pastores, ¿qué hacemos? Establecemos, es decir, ministramos, predicamos conforme a lo que está establecido por medio de ¿qué? De los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Ahora, pero ¿para qué? ¿Qué hacemos nosotros los pastores? Primeramente, somos puestos a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es la palabra perfeccionar a los santos? Para llevar a la madurez a la iglesia. Los pastores están puestos para que la iglesia vaya a la madurez. Llevar a la iglesia a la madurez, ¿a través de qué? A través de la predicación. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para capacitar a la iglesia, para que la iglesia pueda servir con eficacia. Y más, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, Dios los ha llamado para que la iglesia sea edificada. No, el pastor no es para que sea un jerarca, no es para que sea servido, el pastor no es para que sea el mayor, no, el pastor es el que más tiene que servir. Amén. El pastor está para edificar, el pastor está para servir, para eso está el pastor. ¿Me explico? La semana próxima no se preocupen, les toca a ustedes. La semana próxima se toca. ¿Qué hace la congregación? Así que bueno. De hecho, primero de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pero quiero seguir ahí. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos allá. Efesios 4, 13. No voy a primera de Pedro todavía. Dice, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. ¿Y del conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. ¿Hasta dónde? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos como. Niños fluctuantes. ¿Llevados por dónde? Por doquiera de todo viento de doctrina. Ah, ¿sabes qué pasa? Esa es la función también de un pastor. Hacer que la iglesia crezca hasta dónde. Vaya creciendo hasta dónde. Para que primeramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hacer que la iglesia crezca. ¿A dónde? Al conocimiento del Hijo de Dios. Porque un pastor está puesto para enseñar y llevar a la iglesia ¿a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez, a ser como Cristo. Esta es la función también de un pastor. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea más como una niña fluctuante, un niño fluctuante. ¿Cómo son los niños? Los que tienen hijos lo ven. El niño ahora que te dice, papá, yo quiero leche. Y después a los 2 minutos, yo no quiero leche, quiero dormir. ¿Sí o no? Papá, llévame al parque, no. Quiero ahora que me dé, quiero un chuchi. ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. Fluctúan. ¿Por qué? Porque son niños. Pues el ministerio pastoral está puesto para madurar a la iglesia, para que la iglesia, nosotros los creyentes, somos nosotros los creyentes, no seamos más niños fluctuantes, no fluctuemos, no cambiemos de pensamiento, no vayamos más de un lado hacia el otro, sino que, ¿qué tenemos que hacer? Siguiendo la verdad en amor. Si no, fíjate, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. ¿En quién? ¿En qué tenemos que crecer? En todo. En aquel. Que es la cabeza. ¿Y esto es? Cristo. Esta es la razón. Cuando no somos niños fluctuantes, vamos a crecer en todo. En aquel que es la cabeza. Porque si somos niños, vamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina. Cuando tú ves muchas personas que hacen,
Viene una doctrina por aquí y dice, ay, mira, yo creo que esta es la verdad. Viene otra por aquí, ay, yo creo que esta es la verdad. Y están así. No, la función de un pastor es hacer que la iglesia aprenda. Que la iglesia sea sólida. Que la iglesia sea fuerte en conocimiento. Por eso es que hacemos hincapié en los estudios. ¿Me explico? Porque si aprendemos, nada nos mueve. Nada nos mueve. Nada nos distorsiona. ¿Por qué? Porque estamos solidificados en el Señor. Eso es sumamente importantísimo. Primero de Pedro 5:2 dice. Pedro le está hablando aquí a quién? A los pastores. De hecho, está hablando a los ancianos. Se menciona ancianos también con ellos. Dice, apacentad ¿qué? La gloria de Dios. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Mira lo que dice, apacienten la grey de Dios. ¿Sabes lo que es apacentar? Cuídenla, alimentenla, protégenla, llévenla a pastos frescos, apacientenla. ¿Y qué le dice? Cuidando de ella, dice, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. Dice, no por ganancias deshonestas, no por dinero, no te corrompas, no lo hagas por dinero, no lo hagas por ganancias deshonestas. Dice, sino con ánimo pronto. ¿Te das cuenta? Hazlo con amor, hazlo con esmero, hazlo con deseo. Muy bien. ¿Y qué subraya aquí la imagen? ¿De qué? Subraya la imagen de un pastor que cuida, un pastor que protege el rebaño de Cristo. Eso es un pastor. Un pastor cuida, un pastor protege. ¿Entiendes? Un pastor ama, un pastor defiende. ¿Sí o no? Si no mira al salmista David, al rey David, voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento, lo vamos a aplicar espiritualmente ahora, ¿vale? ¿Qué hacía el salmista David cuando estaban con las ovejas? Dice que venía el león y venía el oso a atacarla. ¿Y qué hacía él? Él se enfrentaba al oso y se enfrentaba al león. Y si alguno de ellos tenía una oveja en la boca, él metía la mano y le quitaba la oveja y mataba al oso y mataba al león. Pues mira, hermano, ¿sabes qué? Hoy en día, cuando un verdadero pastor ve que su oveja está en peligro y está siendo atacada por el enemigo del alma, también se enfrenta al enemigo del alma para sacar a esa oveja dentro de la boca y donde sea, para que esa oveja no se pierda. No es que esté a perder salvación, no sea arrastrada, ni sea llevada por cualquier viento de doctrina, ni por tentaciones, ni por lucha, ni por pruebas. ¿Sabe por qué? Porque los pastores cuidan, protegen, defienden y aman. Amén. En conclusión, estos tres aspectos, primeramente, anciano, obispo y pastor, reflejan varias características. Primeramente, carácter, madurez, supervisión, cuidado, nutre y guía. Un pastor nutre y guía. Y los tres, hermanos, los tres equivalen a un solo ministerio, al ministerio pastoral. ¿Lo demostramos? Hechos capítulo 20, versos 17 y verso 28. Vamos a ver aquí claramente esto. Vemos que Pablo habla de este mismo ministerio en estos dos versículos. ¿Por qué? En el verso 17, ¿qué dice? ¿A quién llama anciano? Los ancianos de la iglesia. Léelo. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, sí. Hasta ahí. ¿Quién llamó a los ancianos de la iglesia? Son los mismos que están en el versículo 28. Y en el verso 28, ¿qué les dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Le dijo, llamó a los ancianos de la iglesia, le dijo que el Espíritu Santo lo puso como ¿qué? Como obispo, ¿para qué? Para apacentar
para pastorear. Quiere decir que un anciano, quiere decir que un obispo, y quiere decir primeramente que un pastor es un solo ministerio, es un pastor. Porque un pastor es obispo, un pastor es un anciano y un pastor es pastor. Amén. Tiene los tres aspectos de uno solo. Entonces, ahora, vamos para allá. Otra característica más hacemos, vamos allá. Otra característica es que el pastor trabaja arduamente en medio del rebaño. No se cansa de trabajar. Pastor no se cansa de trabajar. De hecho, Pablo habla y dice, os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y ¿qué? Y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué está diciendo Pablo? A los que trabajan y os presiden. ¿Qué dice? Ellos trabajan, ellos presiden y ellos os amonestan. La Biblia dice en Romanos 12:8, ¿qué dice? El que da con liberalidad, el que preside, ¿cómo tiene que hacerlo? Con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo tiene que ser un pastor? Un pastor tiene que presidir con solicitud, ser solícito. Está siempre a percibir, está siempre dispuesto. A toda hora, en el momento que sea. En todo momento, hermano, todo momento. 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 3 de la mañana, ahí tiene que estar un pastor. ¿Me explico? De hecho, Pablo testifica ahí, vamos a Hechos capítulo 20, 34 y 35, dice Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 34 y 35, la Biblia dice Pablo, antes bien, vosotros sabéis que para lo que me era necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos ¿qué? Me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, así que deben ayudar aquí a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que dice Pablo, mira, yo entre ustedes trabajé, yo entre ustedes también laboré, y ustedes hice hasta lo que podía hacer. Les enseñé, trabajé entre ustedes, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Pablo no se cansaba, porque les enseñé también a ayudar a los pobres. ¿Te das cuenta? Un pastor trabaja. Como dije anteriormente, el pastor no es la cabeza de la iglesia es Cristo. Colosenses 1:18 dice, Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga ¿qué? La preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor es un servidor. Por ejemplo, Pedro nunca se llamó cabeza de la iglesia, como muchas veces quieren llamarle otros, ¿no? Y dicen, Pedro es la cabeza de la iglesia. Pedro fue el primer papa. Pedro no fue cabeza de la iglesia. No. La cabeza de la iglesia siempre fue Cristo. De hecho, ahí en primera de Pedro 5:1, Pedro dijo, ruego pues a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de ¿qué? De la gloria que será revelada. ¿Qué está diciendo Pedro? Ruego a los pastores que están entre ustedes, yo pastor también con ellos. ¿Te das cuenta? ¿Dijo Pedro que era la cabeza? No, pues nunca. ¿Dijo Pedro que era el primer papa? Nunca. Dijo, yo también soy pastor con ellos, como ellos lo son, pero aparte soy testigo de los padecimientos de Cristo y también voy a ser participante de la gloria que será revelada. Hermano, la autoridad de un pastor no es personal. La autoridad del pastor es ministerial, es dada por la palabra. Si lo que un pastor dice aquí no está dado por la palabra, de nada vale. De nada vale. Usted no obedezca si yo le digo algo no está en la palabra. Que todo lo que yo diga sea bíblico, sea dado por la palabra.
¿Vale? Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta para que lo hagan ¿cómo? Con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué dice? Obedecer a vuestros pastores. ¿Cuándo ustedes obedecer a vuestros pastores? Cuando ellos hablan la palabra. Si hablan la palabra, hay que obedecer. Si no hablan la palabra, no obedezca. Hay que ser bíblico, hay que hablar la palabra. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué? Como quien tienen que dar cuenta, para que ellos lo hagan ¿cómo? Con alegría. ¿Cómo tú crees que un pastor dice, Señor, gracias, Señor? Alegre, feliz, ¿por qué? Por la iglesia que el Señor le ha puesto en sus manos. ¿Te das cuenta? Pero lo bueno es que el pastor lo haga bien, lo haga bíblicamente. Si no lo hace bíblicamente, no tiene aprobación de Dios. ¿Me explico? De hecho, Pablo respondió a los Gálatas. Pablo en Gálatas 1:6 dice, reprende a los Gálatas por haberse desviado de la palabra. Y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué hace Pablo? Los reprende. ¿Por qué razón? Porque se habían ido a un evangelio diferente y Pablo va y los reprende para que vuelvan a un evangelio bíblico. Eso lo hace un pastor. Un pastor llama, un pastor reprende. ¿Para qué? Para que se vuelva a la verdad del evangelio. Ahora, el pastor aconseja. El pastor aconseja, pero el pastor no controla, hermano. Esto quiero que lo marque claro. El pastor aconseja, el pastor no controla. El pastor no puede imponer su voluntad sobre encima de los demás. ¿Vale? El pastor le puede dar un consejo, si usted se lo pide. El pastor no puede decirle lo que usted tiene que hacer en su vida privada, ya sea en su dinero, ya sea en sus decisiones, ya sea si usted quiere dar un paso en su vida. El pastor no puede decidir en su vida privada. El pastor lo aconseja, pero no lo puede controlar. Ahora, si usted le pide un consejo, el pastor sí se lo puede dar, pero no lo puede controlar usted. ¿Me explico? Muy bien. 2 Corintios 1:24 dice Pablo, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque para vuestra fe están firmes. ¿Qué dice? No nos vamos a enseñar de vuestra fe, no nos enseñoramos de vuestra fe, no vamos a hacer nada que vamos a manipularles a ustedes, no vamos a manipular, no vamos a enseñarnos de ustedes. Dice Pablo, vamos a colaborar para vuestro gozo, porque para la fe estáis firmes, no vamos vamos a abarcarlos a ustedes, vamos a colaborar con ustedes. Ese es el llamado de un pastor, ese es el ministerio de un pastor. Pero aparte, un pastor equipa, un pastor prepara, un pastor edifica, ¿vale? Un pastor enseña también. ¿Me explico? Muy bien, seguimos. El pastor amonesta y corrige. Esa es la parte que muchas veces no nos gusta. Pero el pastor amonesta y el pastor corrige. ¿Vale? ¿Qué cosas es amonestar? Amonestar es advertir. Amonestar es reprender, es exhortar en amor. ¿Entiendes? Y muchas veces digo, no me gusta que me... No, hermano, un pastor sí tiene que amonestar. Tiene que advertir, tiene que corregir, tiene que exhortar. Hacerlo en amor, pero tiene que hacerlo. ¿Entiendes? Muchas veces queremos ser más buenos que Dios, pero no puede ser. Hay que hacerlo. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, le dice que prediques la palabra, que instes, ¿a qué? A tiempo y fuera de tiempo. Y le dice más, redarguye Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice, Timoteo, tienes que redarguir a la gente.
Timoteo, tienes que reprender cuando hagan las cosas mal. Timoteo, tienes que exhortar a los hermanos cuando están débiles, cuando están desalentados. Tienes que exhortarle a levantarse en la fe. Tienes que exhortarle a congregarse. Tienes que exhortarle a estar firmes más. ¿Por qué? Timoteo, tienes que hacerlo con dos cosas. ¿Con qué? Dos cosas que muchas veces nos faltan. Bueno, algunas. Amor. Paciencia y doctrina. Ahí tenemos doctrina y nos falta ¿qué? Paciencia. Pero ahí tenemos paciencia y nos falta doctrina. Entonces, ahí tenemos dos cosas que tiene que tener un pastor. Tiene que tener paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque así se presentan esos casos en los cuales dice, bueno, paciencia. Y después, ¿qué tiene que decirle? La palabra dice esto y esto. ¿Me explico? Muy bien. Vamos allá. Entonces, la paciencia es fundamental, hermano. Y el pastor también, hermano, preside en el Señor. ¿Por qué razón? Porque presidir, hermano, es un concepto erróneo. Pensamos que presidir es dominar. No. Presidir no es dominar, sino presidir es guiar. Presidir es guiar y guiar con el ejemplo. Un pastor tiene que guiar. Y guiar con el ejemplo. Por eso Pedro le dice apacentar la grey de Dios que está ¿dónde? Entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío, ¿viste? Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Es decir, no creyéndote que tú eres el que le pones el pie encima, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Tú quieres verdaderamente éxito? Ser ejemplo de la grey. Un pastor tiene que ser ejemplo de la grey. Bueno, se lo digo porque estoy hablando de mí. Hoy todos los focos están para acá. Y yo sé que todos ustedes hoy están, lo que no escriben, están escribiéndolo aquí. Y sé que el día de mañana, y el día de mañana dirán, usted dijo, ¿sí o no? La palabra. Usted fue el que dijo a través de la palabra, claro, pero lo estoy diciendo yo. Así mismo. Fíjate que ya lo están diciendo, la palabra dijo. No lo dijo usted. Sí, pero bueno, el vocero soy yo. Vamos allá. Muy bien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos allá. Ejemplo. ¿Y qué hace un pastor? Termino ya. ¿Qué hace un pastor también? Algo fundamental. El pastor intercede por la iglesia. Intercede por la congregación. Y es algo esencial. Algo esencial que tenemos que hacer. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Escucha esto. En Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice que cuando crecía el número de los miembros en la congregación, había discordia entre las viudas de los griegos con la de los judíos. ¿Sí o no? Y no sé, porque crecía mucho, la iglesia estaba creciendo mucho. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Busquemos entre nosotros, ¿qué? 7 hombres, 7 diáconos, que se encarguen de qué? ¿De qué? Del servicio, de servir las mesas, para que nosotros nos encargásemos del ministerio de la palabra y la oración. Ahí tenemos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que un pastor también tiene una parte esencial. ¿En qué? En orar por la iglesia. Por la iglesia. Dos cosas. La palabra y la oración. No pueden estar separadas. Ministerio de la palabra y ministerio de la oración. Eso es sumamente importante. De hecho, el profeta Samuel, allí en 1 Samuel 12:23, cuando vienen a pedirle ayuda, Samuel, mira, Samuel, ayudan. No nos vayas ahora a dejar. ¿Y qué dijo Samuel? Lejos sea de mí que peque yo contra quién. Contra Jehová. Cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré, en el camino bueno y recto.
¿Qué hizo Samuel? Amén. Estaban todos ahí. Gloria a Dios. Y, oye, lejos esté de mí yo pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque Dejando de rogar por nosotros. yo no voy a estar de rogar por ustedes. Pero antes Gloria a Dios. voy a instruirlos. ¿En qué camino? En el bueno y el recto. Esto. Bíblico. Un pastor, hermano. Un pastor tiene que orar por la congregación. Tiene que influir a la congregación. Como último, un pastor no es un coach profesional, no. Ni un coach motivacional como hoy en día hay tantos por ahí, que todo el tiempo es motivación, 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 motivación. Las puertas se te van a abrir, el cielo se te abre, el potencial que hay en ti, los cielos vienen sobre tu vida, la llave del triunfo están sobre tu vida, los 7 hábitos que te llevarán a la riqueza. No, eso no es un pastor. Eso no es un pastor. La iglesia no necesita ayuda. La iglesia necesita el evangelio de Jesucristo. Cuando el evangelio de Cristo llega a tu vida, te transforma, te cambia, te hace diferente. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, hermano. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El evangelio te transforma, te cambia, la palabra te transforma. Y es la palabra profética más segura, la más segura es ella. Pablo rechazó discursos motivacionales. ¿Y qué dijo? Cuando yo estuve entre vosotros, en 1 Corintios capítulo 2, no estuve entre ustedes con palabra persuasiva, motivacional, de humana sabiduría, sino que vine con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y si me propuse no saber nada entre ustedes, sino una sola cosa, dijo Pablo, a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, algo tenemos que tener en cuenta. El ministerio pastoral es un ministerio bello, también es un ministerio muy fuerte, pero juntamente, tanto la iglesia como nosotros podemos llegar adelante, porque tenemos que entender algo, hermano. El pastor no es un superhombre, lo dejé para último. El pastor también es un miembro de la iglesia. Si tenemos la imagen de, muchos tenemos la imagen de que el pastor es el superestrella, el que tiene las alitas, la alita que atrás y la corona que arriba, ¿no? El pastor también, sí, exactamente, super ungido, ¿no? Mira, el pastor tiene lucha, tiene pruebas, tiene circunstancias, tiene adversidades, es miembro de la iglesia, necesita ser pastoreado también, necesita consejería, necesita que oren por él, necesita que le den una palabra de exhortación. Ese es un pastor también. Pasa pruebas, pasa tentaciones, pasa adversidades. El pastor también es un miembro de la iglesia que muchas veces pasa momentos difíciles en su vida. ¿Entiendes? Eso también es un pastor. Como usted, como todos aquí. Entonces, el pastor, hermano, es una oveja más. Es una oveja más. A la cual Cristo compró con su sangre. Y murió por él también. Por eso, nosotros, yo en este caso, soy como ustedes. Y juntos podemos vencer siempre en el Señor. Que Dios le continúe bendiciendo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy. Te damos gracias, Señor, en esta hora, aquí como tu pueblo que somos reunidos. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, como iglesia, a guardar tu palabra, Señor, a vivir para ti. Que este mensaje, Señor, que hemos predicado, Señor, podamos ponerlos en práctica. Primeramente, yo, Señor, con esta responsabilidad que tengo, juntamente con mi esposa, Señor, como Idonia, y también, Señor, esta bella iglesia, Señor, la cual tú has puesto en nuestras manos, que juntos podamos, como todo un cuerpo que somos en ti, Señor, modelar, Señor, este evangelio glorioso, el evangelio de Jesucristo, el evangelio, Señor, de las riquezas inescrutables de Cristo. Señor, que podamos vivir verdaderamente como es digno de ti, que podamos verdaderamente vivir en esa santidad gloriosa tuya, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor, y guardar tu palabra, Señor, hasta el final. En el nombre de Jesús, mira a mis hermanos, Señor, te pido que tú seas con ellos,
tú les ayudes cada día, que ellos puedan, Señor, vencer cada una de sus batallas, no por sus fuerzas, sino por la fuerza tuya y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora, Dios, les pedimos este tiempo, Señor, también, no de tu presencia, pero sí de este momento, Señor. Te rogamos, Padre, mucha ayuda tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.